Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos sobre las instrucciones condicionales. En la clase anterior hablamos sobre las consultas, específicamente de la instrucción select. La instrucción select a nosotros nos permite recuperar registros, pero ¿qué pasa cuando esas instrucciones tienen algunas condiciones que tienen que cumplir? Eh, veamos, veamos la parte teórica primero. Específicamente hoy hablaremos de la instrucción select where. Las instrucciones SELECT son consultas condicionales que nos permiten recuperar registro, pero mediante una condición lógica. Eh, en la vida real no es bueno hacer un select a la tabla, debido a que consume muchos recursos. Lo que se tiene que hacer para optimizar esa consulta es poner alguna condición para que así la consulta consuma menos recursos. Es por esa razón que hoy hablaremos sobre el select where. El where es una condición que se tiene que tiene que cumplir los valores de campo para que los registros sean incluidos en los resultados. El where. Un ejemplo, estamos trabajando en nuestra base de datos biblioteca en el esquema de BO. Abrimos un Query Tools, hacemos un select a la tabla libros y vemos a la tabla libro y vemos que nos trae 8 registros. Pero ¿qué pasa si la tabla libros tuviese 5.000 registros o 10.000 registros o más? Entonces, la consulta va a demorar. Es por esa razón que se tiene que condicionar mediante la instrucción where. Este nos permite a nosotros hacer condiciones, ¿no? Para que nuestra consulta sea más optimizada. Es por esa razón que este where se utiliza básicamente para hacer condiciones. Si una condición se cumple, entonces solo se va a traer de aquellas condiciones que cumplan. Eh, ya, otro tema lo más importante es order by. Order by es una expresión que nos permite realizar el ordenamiento de los registros. Estos ordenamientos pueden ser en forma ascendente o descendente. Nosotros tenemos una lista que hemos recuperado mediante el select. Y la instrucción order nos permite hacer un ordenamiento de este mismo registro, de esta misma lista mediante cualquiera de los campos. Puede ser mediante el ID, el ISBN, el título o cualquiera de los campos que uno quiere, ¿no? Ya. Lo que vamos a hablar también son de los operadores. Los operadores, hay tipos de operadores en base de datos. Hay operadores lógicos, hay operadores numéricos, operadores de caracteres y operadores de comparación. Los operadores lógicos son los más conocidos o los que se conocen son el AND, OR y NOT. El AND es básicamente el ilógico, ¿no? En acá se tiene que evaluar dos condiciones. Si la expresión A y la expresión B es verdadera, entonces el resultado es verdadero. Pero si uno de ellos es falso, entonces nos va a dar como resultado falso, ¿no? Por eso nos dice, esta expresión se evalúan las condiciones. Acá dice, se evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad si ambos son ciertos, ¿no? Eso es lo que estaba yo mencionando, ¿no? La expresión OR es el O lógico. Evalúa las condiciones, dos condiciones y devuelve un valor de verdad si uno de ellos es cierto. En el anterior caso, ambos tenían que ser verdades, pero en este caso, solo uno de ellos tiene que ser verdad para que nos dé como resultado un true. Y la expresión not simplemente es negación. Devuelve lo contrario de lo que se está enviando. Por ejemplo, si en la condición ponemos
un verdad, lo que lo va a hacer el not es lo contrario, ¿no? Lo va a convertir a un false. Operadores numéricos. Podemos utilizar el más, que es la suma, la resta, la multiplicación, la división y la potenciación. Otros son operadores de caracteres. Estos operadores de caracteres nos permiten concatenar campos, ¿no? El más utilizado es este símbolo. Otro de los operadores son los operadores de comparación. Básicamente son estos, ¿no? Tenemos el mayor que, el menor que, el mayor que, distinto de, menor igual que, mayor igual que, el between, utilizado para especificar en un intervalo de valores. Por ejemplo, si tenemos en un intervalo de valores, por ejemplo, los números numéricos, los números naturales tenemos 1, 2, 3, 4, 5, nosotros podemos especificar que solo se seleccionen aquellos registros que están en el rango de 1 a 2, 1 a 3, ¿no? Otros, ya que vamos a ver más ejemplos de estos en los posteriores videos. Like. Este generalmente se utiliza para comparación de ¿no? De un valor determinado, ¿no? Y especificado para este se utiliza básicamente para un registro puntual. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un registro que tenga ID 1, entonces podemos buscar con el operador IN. Algunos ejemplos. Estos ejemplos lo voy a copiar a nuestra área de trabajo. Ya. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo. El ejemplo 1. Mostrar los campos ID libro, ISBN título, subtítulo de la tabla ADN libro, cuyo ISBN sea igual a este valor. Entonces, nosotros podemos hacer un select a este de acá, un select from a esta tabla, pero vamos a utilizar la expresión where. Este where nos dice que el ISBN, acá está, el ISBN sea igual a lo que se está dando, ¿no? A lo que se está pidiendo. Entonces, esta, este script nos va a resolver el ejercicio 1. Ejecutamos y vemos como resultado que nos va a traer al libro que tiene el ISBN que nos está solicitando. Entonces, con la expresión where, nosotros vamos a traer registros que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, este de acá. En el ejercicio 2, retornar los registros de la tabla libro cuyo año de publicación sea mayor o igual al año 2010. Entonces, como me pide mayor o igual, entonces vamos a utilizar un operador de comparación, que es este de aquí, mayor o igual que. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un select a la tabla libros, utilizamos la expresión web y nos dice que el año de publicación, este es el año de publicación. Como podemos ver, la tabla libros tiene un campo que dice año de publicación. Entonces, el ejercicio nos dice que vamos a traer los libros que tengan como año de publicación mayores o iguales al año 2010. Entonces, esta expresión o este script nos va a traer estos registros. Y como resultado podemos ver que el año de publicación son mayores o iguales al 2010. Ejercicio 3. Retornar los registros de la tabla ADM libros, cuyo año de publicación sea igual al 2015 y el estado sea igual a 1. Entonces, como nos dice dos condiciones acá, año de publicación igual a 2015 y estado igual a 1, entonces vamos a utilizar un operador lógico. Es este operador lógico, el
AND, el ilógico. Entonces, esto se va a resumir en esta expresión, ¿no? Select a la tabla libros, where año de publicación igual a 15, igual a 2015 y estado igual a 1. Entonces, ejecutamos el script. Ejecutamos el script y nos trae dos registros. El año de publicación es 2015 y el estado es 1. Ya. En el cuarto ejercicio nos dice retornar los registros de la tabla libros y ordenarlos en forma descendente mediante el campo título. Ya. Entonces nos dice que vamos a traer los registros de este libro y ordenarlos mediante el campo título de forma ascendente. Entonces hacemos un select a la tabla libros y ponemos esta expresión order by título de forma ascendente. Y nos ha traído de forma ascendente. Como podemos ver, comienza de la A, B, C, D, E, F, P y S. Si nosotros lo ponemos de forma descendente, va a traer desde la S, ¿no? Luego la P, la E, así sucesivamente hasta llegar a la A. Pero nos dice que es de forma ascendente. El ejercicio 5 nos dice retornar los registros de la tabla libro cuyo año de publicación sea igual a 2010, año de publicación sea año 2010 y ordenarlos de forma ascendentes mediante el título y subtítulo. Nosotros a esta expresión anterior podemos resumirlo de la siguiente manera. Select, o realizarlo de otra forma. Select from dbo.adm libro order by título. Nosotros tenemos que ver en qué posición o en qué orden se encuentra el título, ¿no? En la posición 1 está el ID libro, en la posición 2 está el ISBN, en la posición 3 está el título. Entonces, esto yo lo puedo poner con el número 3 y me trae lo mismo. A ver, ya no sería esto de acá, el título. Simplemente iría el número y nos trae lo mismo que este de acá, ¿no? Solo que nos falta aquí especificarle que sea ascendente. Entonces, ambas expresiones son lo mismo. El número 3 es lo mismo que el título, pero tengan en cuenta en qué posición se encuentra. Es por esa razón que estoy poniendo número 3. Ya. En acá nos dice que el año de publicación sea el año 2010 y ordenarlos de forma ascendentes mediante el campo título y subtítulo. Entonces lo que vamos a hacer es un select a la tabla libros, web, año de publicación igual a 15, igual a 2010, hasta aquí ok, y agregamos la expresión order by. Ahora revisamos en qué posición se encuentra el título y subtítulo. El título está en la posición 1, 2, 3, en la posición 3. En la posición 4 está el subtítulo y de forma ascendente. Esta sintaxis nos tiene que devolver nos está trayendo todas las publicaciones del año 2010 y lo está ordenando de forma ascendente por el título y por el subtítulo. Entonces, este sería el video de hoy. En las posteriores clases estaremos realizando ejemplos de like, between, in y otros ejercicios más.